Ayer hicimos la lucha de arreglar los cables y todo esto. No, el viernes, perdón, el viernes. Pero al parecer ya no solo son los cables, sino también es la mezcladora que ya está también en las últimas, ¿verdad? Así que oremos para que Dios nos ayude en esto, para que nos provea, ¿verdad? Un buen equipo. Él sabe para qué lo utilizamos y pues Él es el que nos lo dio, así que pues Él tiene el conocimiento de esto. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos estado ya por algunas semanas caminando en este tema de la doctrina de la fe, y ha sido algo hermoso entender la idea de conceptos como que no es la cantidad de fe, hermano, sino es en quién está puesta nuestra fe, ¿sí? Y sabemos que al decir en quién, nosotros sabemos perfectamente que estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Le voy a subir un poquito el micrófono porque ando mal, hermano. Gloria a Cristo. Así no levanto tanto la voz. Y les pido disculpa anticipada por si sucede algún accidente a la hora de estar hablando. Gloria a Cristo. Entonces, cualquier persona, hermanos, puede decir que cree en Jesús. Esto es algo que usted puede platicar con cualquier persona y la mayoría de la gente dice creer en Jesús, sin importar si se congregan, sin importar si hacen lo que la Biblia dice, sin importar si agradan o no a Dios, defienden su creer en Jesús. Y gloria al Señor, qué bueno que crean en Jesús, ¿sí? Pero hoy quiero tocar un par de asuntos que vienen a ser realmente de vital importancia, ¿sí? Porque se trata de los dos fundamentos sobre los que está fundado todo el Evangelio de la gracia. Estos dos fundamentos, hermanos, de hecho, son sobre los que está fundada la iglesia del Señor Jesucristo, y tienen que ver con la fe en Jesús, ¿sí? El Evangelio, toda la doctrina, todo parte de estos dos fundamentos. Le comentaba a mi esposa que incluso al estar estudiando esto en días pasados, venía a mí esta sensación de por la gracia de Dios, el Señor me ha permitido pues predicar no sé cuántos sermones, pero pues yo creo que son algunos cientos de sermones, pero en específico, esta enseñanza la considero, no sé si la más importante de todas las que he predicado, hermanos, o por lo menos una de las más importantes que he predicado en todo el tiempo que el Señor por su gracia me ha permitido hacerlo. Entonces, no es cualquier cosa esto, yo quiero que usted lo pueda entender junto conmigo, porque de aquí parte, hermano, la salud espiritual de cada uno de nosotros, de la iglesia local y de la iglesia de Cristo en general, de estas dos bases. Y necesitamos tener un entendimiento profundo, verdadero, respecto a lo que se tratan estas dos cosas. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo que la fe realmente parte de estos dos fundamentos que vamos a comenzar a hablar hoy. No creo terminarlo hoy, hermano. Le ruego a Dios me permita terminar este primer punto, pero sí, yo le animo y le
aconsejo, le recomiendo que esto lo guarde en su alma como uno de los tesoros de la palabra de Dios más hermosos y más importantes, ¿sí? Y sobre los cuales estará fundada o debe estar fundada o ha estado fundada nuestra vida, porque muchos ya lo viven, ¿sí? A lo mejor sin entenderlo, pero de esto, hermano, depende mucho de lo que somos en Cristo. Porque el Señor Jesús dijo que la iglesia iba a estar edificada sobre estos dos fundamentos que vamos a tratar ahorita y que hablan directamente de qué parte la doctrina de la fe. Hemos ido de menos a más en esta serie de la doctrina de la fe. Y esto, hermano, estamos hablando ya de palabras mayores, donde el Espíritu de Dios tiene que ayudarnos a entender su palabra para poder vivirla y que esto produzca en nosotros esa fe que agrada a Dios, esa fe que le gusta a Dios ver en el corazón del hombre. Y por eso me atrevo a comentarle esto de decirle, si no es el más, es uno de las enseñanzas más importantes que Dios me ha permitido dar y que yo considero más importantes, incluso en la propia palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas, pero hablando en tema de la fe, de aquí parte todo, hermano. Entonces lo voy a invitar a que me acompañe a 1 de Juan capítulo 5, por favor. Y en varias partes vamos a encontrar estos dos fundamentos. Discúlpeme, pero en 1 de Juan 5, Juan, al escribir esta carta, esta primera carta de Juan es muy sencillo en su manera de explicar y de exponer los temas. No utiliza palabras muy rebuscadas, no profundiza, dice las cosas tal cual como son, de manera clara y de manera sencilla. Por eso es que vamos a partir de aquí. El versículo 1, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5, el 1 y el 5 solamente. Primera de Juan 5, 1, ¿lo tenemos? Acompáñenme, por favor, y leámoslo todos juntos. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cierra sus ojos. Padre, en este día nos ponemos en tus manos, Padre. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a expresar de manera correcta, a trazar de forma precisa tu palabra y las ideas que están en tu palabra, Señor, para que esto traiga edificación, Dios, a la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están ausentes y de los que están lejos, Padre, pero que son tus hijos, Señor, tus hijas, Padre. Bendice, Señor, este tiempo, Padre Santo, y a ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Dos cosas y los dos fundamentos, hermano. Número 1, en el verso 1. Todo aquel que cree, y subraya esto en su Biblia, si usted acostumbra a hacerlo, y si no acostumbra a hacerlo, hágalo de todas maneras, porque es una de las dos cosas más importantes en nuestra fe, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, número 1, el primer fundamento es creer que Jesús es el Cristo. Número 2, el segundo fundamento en el verso 5, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora,
Dice la palabra del Señor en el verso 1, creer que Jesús es el Cristo. No dice creer que Jesús es Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí nota la diferencia? Hay un Él. Y esto nos indica gramaticalmente que solamente existen ¿cuántos Cristos? Uno. ¿Sí? No es lo mismo decir, ahí viene la gobernadora, a decir, ahí viene una gobernadora o una de las gobernadoras de Sonora. Estamos hablando de la gobernadora. Cuando dicen, ahí viene un presidente de México, ¿verdad que no es lo mismo decir, viene el presidente de México? ¿Cómo es lo correcto? ¿Por qué? Porque solo existe uno. Lo mismo es este caso, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Mire, existe gente que cree en Jesús, mucha gente, en todo el mundo, de distintas religiones. Hay quienes dicen y piensan que Jesús fue un profeta, que fue un gran hombre en la historia que la cambió, que fue un maestro muy bueno de las Escrituras. Diríamos ahorita que fue un gran influencer, ¿sí? Que fue alguien que hizo muchas cosas buenas, ¿sí? Pero creen en Jesús, pero no creen que Él es el Cristo, hermano. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que crea que Jesús es el Cristo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que sucede con aquel que cree que Jesús es el Cristo? ¿Qué dice ahí enseguida de ese verso? Es nacido de Dios. Es decir, tiene un nuevo nacimiento. Se convierte ahora en hijo de Dios verdaderamente. A testigos, mormones, adventistas, católicos, hasta cristianos, mucha gente puede creer en Jesús, pero creer que Jesús es el Cristo, hermano, nos estamos metiendo en cosas más profundas. Y no es lo mismo creer en Jesús que creer que Jesús es el Cristo. Por eso Juan hace esta especificación que pareciera algo muy sencillo y que lo leemos de corrido. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios de esta forma, ¿sí? Vamos a comenzar a ver, ¿sí?, que no solamente basta con creer en Jesús como un hombre que existió, como alguien de la historia, sino hay que creer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Sí? Cristo significa el ungido. Esto es lo que significa. Y es muy importante que comprendamos esto. Cristo no es un nombre, un nombre. ¿Sí? Jesús no se llamaba, como a veces gente que se llama, que tiene dos nombres, y que... ¿quién tiene dos nombres aquí? ¿Sí? ¿Quién me puede decir sus dos nombres? ¿Hermano? Tres nombres tiene, fíjate, nos ganó. María del Carmen, Patricia. ¿Sí? Y hay gente que puede pensar que Cristo es como si fuera otro nombre de Jesús. Y no. Cristo es un título. Cristo es un título. Y Cristo significa literalmente
el ungido. Eso es lo que quiere decir Cristo es en griego. El ungido es en español. En griego es Cristo. Y en hebreo es el Mesías. El Mesías, o Mesías significa ungido en griego. Perdón, Mesías significa el ungido en hebreo. Cristo significa ungido en griego. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? ¿Sí? El ungido. Diría Juan entonces, todo aquel que cree que Jesús es el ungido, es nacido de Dios. Quiero que vayamos poco a poco esto. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Ambos significan lo mismo. En español, ungido. El ungido. Y en la Biblia podemos encontrar, hermanos, a quienes era a quienes se les ungía. ¿Sí? La Biblia es muy clara en esta situación de ungir. ¿Sí? Y ungir, hermano, ungir es derramar aceite sobre alguien. Ungir es derramar aceite sobre alguien. Eso es ungir. Ahora, la unción, hermano, la unción de Dios, cuando se derramaba aceite sobre alguien, era para darle autoridad, una autoridad determinada. ¿Sí? Una autoridad para una tarea específica. No creo que nomás era para que, pues úngelo nomás para que sienta a Dios. Úngelo nomás para que, sí. No. En el Antiguo Testamento vemos mucho. De hecho, en el Antiguo Testamento es donde vemos lo de la unción. En el Nuevo Testamento solamente hay dos veces que se ve la unción. La primera, cuando Cristo fue ungido. Y ahorita vamos a ver eso. Y la segunda, en Santiago, cuando dice que si alguien está enfermo, sea ungido. Nada más que la unción de Jesús y la unción con la que se unge a los enfermos son dos cosas distintas. Y la unción del Antiguo Testamento es otra todavía. Y vamos a verlo con la palabra de Dios en la mano. Ahorita vamos para allá. Discúlpeme. Entonces, ungir, hermano, es derramar aceite, ¿sí? Haga de cuenta qué es esto. Sería como si el presidente de la República llegara con Samuel y le dijera: Samuel, aquí está esta carta que te acredita a ti, ¿sí?, para encargarte de tal o cual misión. Tú tienes la autoridad total sobre todos, ¿sí?, menos sobre mí, va a decir el presidente, obviamente. Pero toda mi autoridad te la estoy dando a través de este documento. Así que y ahí el documento especifica para qué tenía autoridad y que cuenta con el respaldo del presidente. Y esa carta o ese documento a Samuel lo acredita le da autoridad para hacer una determinada misión o actividad. Eso es la unción, hermano. La unción, hermano, de Dios es derramada o era derramada en el Antiguo Testamento, ¿sí?, para brindar o para dar autoridad. Y solamente se ungía a 3 tipos de personas a las que se les daba autoridad. Solamente eran 3 tipos de personas sobre las que se derramaba ese aceite. Número 1. La primera era al que Dios ponía como rey sobre su pueblo Israel.
No quiero que pierda el libro de Primera de Juan capítulo 5, aunque está fácil de hallar. Pero vaya conmigo a Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Encontramos dos personajes muy conocidos. Uno era profeta, el profeta Samuel, y el otro era David, el rey David. Primera de Samuel 16, ¿estamos? Primera de Samuel 16. Entonces, había tres personas sobre quien se derramaba la unción solamente. El aceite de la unción. Y déjeme llamarle así. El aceite de la unción. Aprendas esto. El aceite de la unción, porque ahorita vamos a hablar del aceite de la unción. Dice el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y le da la orden Jehová al profeta. Le dice: llena tu cuerno de aceite. Era la vasija, o era el recipiente, ¿sí?, donde transportaba ese aceite de la unción. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 12. Envió pues por él. Para esto Isaí presentó a sus hijos que tenía ahí. Muchos recordarán esta historia. Y había unos muy grandes, muy fuertes, muy varoniles, ¿sí?, muy machines, así, ¿verdad? Muy machotes. Y Samuel decía: oh, de seguro tengo al ungido de Jehová frente a mí. Y Dios le habla y le decía: no, él no es. Y fueron desfile. Hasta que le dice Samuel a Isaí, al papá de todos los chamacos: oye, ¿ya son todos los hijos que tienes? Y le dijo: pues tengo allá uno, allá en el campo, cuidando a las ovejas. Y le dijo Samuel, ¿sí?, y es lo que vamos a leer, que enviara por él. Entonces en el verso 12 encontramos esto: envió pues por él, o sea, por David, y le hizo entrar. Verso 12. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel: levántate, ¿y qué? Úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Fíjense, una unción con testigos, Y desde aquel día en adelante, ¿qué sucedió? El Espíritu de Jehová, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre David. Después se levantó Samuel y se volvió a su ciudad, así, a Ramá. Uno de los que se ungía era al que Dios ponía como rey sobre su pueblo. Y se le ungía con ese aceite de la unción. Acuérdense, aceite de la unción. Tenga presente esto. Es más, voltee con su vecino y dígale: aceite de la unción. El aceite de la unción. ¿Cuántos hemos escuchado esa expresión? El aceite de la unción. Muy bien, a los reyes. Número 2. A los otros que se ungía, hermano, era a los que se nombraban como sumos sacerdotes. Y para esto vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, por favor. Y aquí vamos a ver dos aspectos muy interesantes, porque quiero hablarle del aceite de la unción, que mucha gente maneja
y que va, bueno, ahorita mejor vamos a hablar primero del aceite de la unción. Éxodo 30, versículo 22. Dios directamente le da a Moisés, digamos que la receta. ¿Qué dice ahí arriba? Arriba del verso 22. ¿De qué estamos hablando? El aceite de la unción y el incienso. Ahorita solamente vamos a ver el aceite de la unción, que es lo que nos interesa. Y le pasa a Dios mismo, Jehová le dicta a Moisés los ingredientes para preparar ¿el qué? El aceite de la unción. ¿Sí? No, vámonos rápido. Se lo voy a parafrasear desde el verso 22 hasta el 24. El aceite de la unción llevaba mirra, ¿sí? Que son especies finas, ¿sí? Mirra, llevaba canela aromática, ahí vienen las cantidades, llevaba cálamo aromático, llevaba casia y al final llevaba aceite de oliva. Estos eran los ingredientes del aceite de la unción. Y luego en el verso 25, acompáñenme con su mirada. Y harás de ello, o sea, con todos estos ingredientes, el aceite de la santa unción, fíjese, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y luego en el verso 30, ahí viene a quién iba a ungir. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis ¿qué? Sacerdotes. Ya llevamos dos. Se ungía al que se iba a poner, al que Dios ponía como rey sobre su pueblo, y se ungía al que Dios ponía como sacerdote sobre su pueblo también. ¿Ok? Versículo 31, y aquí empieza lo bueno también. Vamos a hablar un poquito del aceite de la unción. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Esto lo dijo Jehová, sobre carne de hombre, ¿qué? O sea que no se podía ungir a cualquiera, solamente a aquellos a los que Dios, exactamente, solamente a los que Dios escogía. No cualquiera era un ungido de Jehová. Estamos hablando del aceite de la unción, Verso 32. Volvemos a leer. Sobre carne de hombre no será derramado. Y luego fíjese, ni haréis otro semejante. Estaba prohibido, hermanos, hacer ese aceite. Ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros al aceite. Era santo, acuérdense que es apartado. Estaba apartado, consagrado, dedicado para un uso exclusivo de algo que Dios había dicho. 33. Cualquiera que compusiere o que preparara ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, ¿cuál era lo que le iba a pasar? Será cortado de entre su pueblo. El aceite de la unción estamos hablando. Y ahora usted puede ir a una librería, ¿sí? Y usted va a encontrar ahí aceite traído desde Israel, el aceite de la unción. Y algunos hasta han osado
¿sí? Prepararlo, supuestamente, con estas especies aromáticas, hermano. Y luego se lo venden bien vendido aparte. ¿Sí? Había un artista cristiano, acuérdense que estos no son de Dios, esos artistas cristianos, que vendía botellitas de aceite de la unción. Y empezaba a ver. Esto fue hace, ¿qué? Más o menos, ¿qué? ¿20 años? ¿15? ¿20 años? ¿Sí? Y en aquel tiempo, ¿en cuánto las vendía? 800 pesos. De los nuevos pesos, no creo que de los viejitos, ya eran de los nuevos. Y era un frasquito así. Pero era el aceite de la unción, traído desde Israel. Y echaba ahí un chorro ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios que suceda con todo aquel que prepare un aceite de la unción sin autorización de Dios? ¿Está pesado esto, no? Ahora no se preocupe. El aceite de la unción ya no es válido. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero sigamos tratando de entender este concepto. Era el aceite de la unción, una creación directa de Dios, hermano. Pero este aceite de la unción, mire, en la Biblia encontramos, y lo he hablado en algunas ocasiones, cosas que en el Antiguo Testamento es todo lo que está escrito antes de que naciera el Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento es del Señor Jesús para acá. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento y en la palabra completa hay algo que no lo especifica así la palabra de Dios, ¿sí? Esto ya es una explicación para poder entenderlo. Hay algo que se llama tipo y antitipo. El tipo puede ser un objeto, puede ser un suceso, puede ser hasta una persona, etcétera, ¿sí? Que era como una referencia de algo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Y el antitipo es el cumplimiento de aquello que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, está escrito o se hacía. Le voy a poner ejemplos. Mire, en el Antiguo Testamento se sacrificaba a corderos, ¿sí?, para perdón de pecados. Si yo había cometido un pecado o mi familia había cometido un pecado o mis hijos, yo iba con los sacerdotes o yo hacía ahí el sacrificio y ofrecía un cordero para perdón de pecados. Y Jehová en el Antiguo Testamento recibía esa ofrenda, ese sacrificio del cordero, y eran perdonados los pecados. El cordero es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo, Cristo es el cumplimiento. Por eso Cristo es el Cordero de Dios. Cuando ya viene el cumplimiento, ¿sí?, de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, eso ya no tiene validez. Cuando ya el antitipo se manifiesta, se cumple, ¿sí?, lo que está escrito en el Antiguo Testamento deja de ser necesario porque ya fue cumplido. Y en Cristo fueron cumplidas todas las cosas. Así que todo lo que vendría a ser como una profecía, digamos que el tipo es una especie de profecía, de un recordatorio de algo que iba a venir más adelante. El tipo es algo natural, es algo material. Muchas de las cosas que son el antitipo, es decir, el cumplimiento, son espirituales. Y el aceite de la unción es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el antitipo. Antes Dios ungía a sus reyes y sacerdotes
con un aceite llamado el aceite de la unción, que ya lo vimos, era un aceite. ¿Sí? Pero ahora Dios unge a sus hijos, que dice la palabra que somos llamados, ¿sí?, real sacerdocio. Y somos ungidos, hermanos, ya no con el aceite de la unción, sino con el cumplimiento de lo que representaba aquel aceite de la unción. ¿Quién es ese cumplimiento? ¿En quién se vino a cumplir? En el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es la unción, ¿sí?, que Dios derrama sobre aquellos que le entregan su vida al Señor Jesucristo. Espero estarme explicando, y si alguien tiene alguna duda, con confianza. Esto necesitamos que quede bien claro. ¿Vamos bien, hermanos, en esto? Creo que me confundí. A ver, hermana, con confianza, dígame. El tipo, tipo y antitipo. El tipo es como algo que simbolizaba lo que se iba a cumplir, lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Por eso los corderos se utilizaban, los animalitos se utilizaban para ofrecerlos al Padre para perdón de pecados. Ese es el tipo, el cordero. Y el cumplimiento de eso fue nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue sacrificado en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Sí? Igual, el aceite de la unción es el tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ahora. Ya no es necesario sacrificar corderos. ¿Por qué? Porque ya fue cumplido. Y cuando eso que simbolizaba algo en el Antiguo Testamento viene a ser cumplido en el Nuevo Testamento, hermanos, aquello ya no tiene validez, ya no es necesario. ¿O acaso el Señor Jesús dijo, vayan y ofrezcan corderos y hagan eso y continúen para que sean salvos y sus pecados sean perdonados? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Sí? Solamente recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, creer que Él es el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se cumplió aquello ya no es necesario, hermano. Y el aceite de la unción sucede lo mismo, ya no es necesario. Tampoco. Estoy hablando del aceite físico. Aparte de que la palabra de Dios, cuando Dios habló, dijo que estaba, número 1, prohibido fabricar uno. Número 2, ungir a un extraño. Y el que lo hiciera, dice la palabra de Dios, dijo Dios que fuera cortado del pueblo. Estaba penado, esto estaba prohibido, hermano. El aceite de la unción era solamente para ungir a los reyes, a los sacerdotes. Y el punto importante es que ese aceite dejó de ser útil cuando vino el cumplimiento de lo que representaba ese aceite. ¿Sí? Por lo que no está de más decir que el aceite al que hoy le dicen el aceite de la unción, no es el aceite de la unción, hermanos. El aceite, hermano, ese que utilizamos conforme a la palabra de Dios y como Él ordena para ungir a los enfermos. Porque ahí en Santiago 5:14
sea que lo quiera leer o sea que lo quiera solamente apuntar, dice que se unja al enfermo. Ese aceite, hermano, ¿sí?, es aceite de oliva, no es el aceite de la unción. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí estoy siendo claro en esto? Porque pareciese que a veces la gente piensa que el aceite de oliva, ¿sí?, conocemos todos los botellones. Yo busqué la mía, pero creo que se quedó ahorita en la camioneta. Yo en mi maletín casi siempre lo traigo, un frasquito con aceite de oliva, por si hay que, cuando vamos a visitar a alguien y alguien está enfermo, dice la palabra de Dios que unjamos al enfermo. Bueno, vamos a ver ahí, Santiago 5:14, por favor. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Amén. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No dice ungiéndolo con el aceite de la unción. En todo lo demás siempre especifica, ¿sí? Y luego, ¿qué dice el siguiente verso, por favor, Gael? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Gracias. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? ¿El aceite? ¿La qué? La fe. La oración de fe. Ni siquiera una oración tiene ningún tipo de poder, sino es la fe. Y ni siquiera la fe por sí sola tiene poder, ¿sí? Porque es, recuerde, el objeto de en quién estamos creyendo el que tiene el poder. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesús. A Él la gloria. Entonces, es solamente un aceite que compramos en la farmacia, con el que vamos y ungimos. Pero no es el aceite de la unción. Así que si alguien llega con usted y le dice, te voy a ungir con el aceite de la unción, apártese de él, y cuéntese a quien más confianza le tenga. Sale corriendo de ahí. Entonces estamos, primero que nada, se ungía, número 1, al rey o a los reyes, ¿sí? Número 2, a los sacerdotes. Y número 3, hermano, a los profetas. Los profetas también eran ungidos. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar. Pero estas dos cosas quería aclararlas, ¿sí? Acuérdense, reyes y sacerdotes. Pero regresémonos a San Juan, Primera de Juan. Primera de Juan 5. Regresemos a lo que estamos. A que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Los dos cimientos principales en los que descansa el verdadero evangelio y la iglesia, hermanos, ¿sí? Aquel al que le fue entregado esos fundamentos que le fueron entregados a los sumos apóstoles, y que se basan en dos cosas que ya he mencionado: creer que Jesús es el Cristo y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya vimos que Cristo o Mesías significan ungido, que es lo mismo, nomás que en distinto idioma. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Entonces, aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios, ese es nacido de Dios. Dice la palabra ahí en 1 de Juan 5:1. Porque en aquella época, hermano, del Señor Jesús, al igual que ahora, había otros hombres que se llamaban también Jesús. ¿Alguien se llama Jesús de aquí? ¿Hombre o mujer?
María Jesús, ¿hay? ¿Conoce a otros que se llaman Jesús? Jesús hay muchos, pero solamente hay un Cristo en toda la historia del universo. No va a haber otro. ¿Por qué cree que el que va a venir en la tribulación no se llama el antijesús? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? El anticristo. Porque va en contra del ungido. Y solamente hay uno. Y en aquella época había muchos que se llamaban así. Se podía llamar Jesús, pero no eran el Cristo. ¿Sí? Porque solo ha existido un Cristo. Y ese fue y es el que nació de María por obra del Espíritu Santo. Así que no basta con creer solamente en Jesús, sino que hay que creer que Él es el ungido de Jehová, que Él es el Cristo, el único, irrepetible, ni antes ni después. ¿Sí? Aunque se hagan llamar que son ungidos, que son Cristo. Y si hay ungidos, pero no como Cristo. ¿Sí? El hecho de que seas, porque todos tenemos la unción. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Todos tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Sí? Tienes la unción de Dios. Porque el Espíritu Santo es la unción de Dios. Pero Cristo recibió una unción especial. Recibió una autoridad especial. El Cristo. Por eso era importante que los discípulos comprendieran que Jesús era y es el Cristo prometido. Aquel al que el Padre le daría la autoridad total para liberar al hombre de la muerte eterna. Y eso solo lo podía hacer el Cristo. Pero ojo, solo aquellos que creen que Jesús es el Cristo son liberados de esa muerte eterna. Por eso el Señor Jesús les hizo una pregunta muy interesante. Ahí en Mateo 16:13. Acompáñenme, por favor. Y fíjese qué precisa es la palabra, Primera de Juan fue escrito muchos años después de esto que vamos a leer en Mateo 16:13. Mateo 16:13. ¿Lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres, o sea, quién dice la gente, que es el Hijo del Hombre? Fíjese cómo se llamó a sí mismo, porque viene Hijo del Hombre y vienen los dos con H mayúscula, Está hablando de él mismo, del Señor Jesús. Ellos le dijeron, o sea, los discípulos: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo el Señor Jesús a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, y fíjese qué cosas tan tremendas. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tú eres el Cristo. ¿Qué acaso no es lo que leímos en 1 Juan 1? Y luego, ¿qué le dijo? El Hijo de Dios. San Juan 5:5. Los dos fundamentos. ¿Y por qué digo que son fundamentos? No porque a mí se me ocurra. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, ¿qué dice? Alguien le habla en voz fuerte. Verso 18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Sobre qué roca? Muchos dicen que Pedro. ¿La iglesia podrá ser fundamentada, hermano, sobre un hombre? No. ¿A qué se refería? A las dos verdades que Pedro le estaba diciendo. Y Jesús le dijo, sobre eso, sobre este fundamento, edificaré, ¿qué? ¿Cuál fundamento, hermano? Creer que Jesús es el Cristo, y número 2, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora entiende por qué le dije hace rato que para mí esto es uno de los sermones más importantes que jamás haya yo hablado. Una de las enseñanzas más básicas, elementales, indispensables en la iglesia y en nuestra vida. Porque estamos hablando de los dos fundamentos. Si usted quita uno de estos dos, se desmorona su salvación, se desmorona usted, se desmorona la iglesia y la doctrina y todo. De estos dos fundamentos parte todo, hermano, lo demás. Parte nuestra salvación. Que creamos que Él, nuestro Señor Jesús, es el Cristo, y que también creamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Amén. Gloria a Cristo. La unción de Jesús como el Cristo. Creo que es propio contestar algunas de las preguntas que salen en en este tema. Como por ejemplo, ¿quién fue ungido como el Cristo? Alguien tenía que haber sido ungido como el Cristo. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién lo ungió? ¿Y cómo es que fue ungido? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Sí? Todo esto se había preparado, hermano, en la eternidad pasada. En aquel consejo, que me gusta verlo así, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Donde hablaron acerca de lo que habría de pasar ese día en el que Cristo sería ungido, porque Cristo tuvo que ser ungido. No nació siendo el ungido de Jehová. Tiene que ser ungido. Y acuérdense que una de las cosas que para ser ungido, y lo dije ahorita cuando estábamos hablando de David, ¿sí? Tenía que ser ungido frente a testigos. ¿Por qué? Porque era un acto, hermanos, legal. Nuestra salvación es un acto legal, jurídico, judicial. Y Cristo vino y cumplió toda la ley, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que tener todas las acreditaciones legales para poder, ¿sí?, rescatarnos a nosotros, ¿sí?, de la muerte eterna. Todo esto se preparó. Y todo esto, hermanos, la unción del Señor Jesús y estos dos fundamentos fueron puestos el mismo día. Sucedieron el mismo día. Y eso es lo que quiero que veamos en San Lucas 3:21. San Lucas 3:21. Hermoso día, bendito día ese de San Lucas 3:21, porque ese día, hermano, comenzaría la vida para usted y para mí eterna. Ese día no solamente iba a comenzar el ministerio de nuestro Señor Jesús, sino ese día iniciaba el plan de redención
que había estado ahí escrito, que ya estaba todo preparado, pero ese día se ponía en marcha. San Lucas 3:21, ¿estamos? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿recuerdan quién estaba bautizando en ese día? Juan el Bautista. ¿Sí? También Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué sucedió? El cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Hasta ahí vamos a leer. Ese día, hermanos, el Señor Jesús, ¿sí?, recibió la unción. Les dije ahorita, era el aceite de la unción el que daba la autoridad en el Antiguo Testamento. Era un tipo. Pero el cumplimiento de ese aceite de la unción hasta el día de hoy es el Espíritu Santo. Y esa fue la primera vez que alguien fue ungido, ¿sí?, directamente con el Espíritu Santo. Ese día, el Padre mismo, no fue un profeta, no fue Juan el Bautista, el Padre mismo envió al Espíritu Santo. Y dice la palabra sobre él en forma, ¿qué dice ahí en su Biblia? O sea que se podía ver. ¿Por qué se tenía que ver que estaba siendo ungido el Señor Jesús? Porque era necesario que hubiera testigos, hermanos. Ese día el Señor Jesús recibió la autorización del Padre, unción que tenía que ser visible para la gente que estaba ahí, así como lo hacían con los reyes, con los sacerdotes y hasta con los profetas. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo ese día. Nuestro Señor Jesús estaba recibiendo la autorización del Padre para ejercer su autoridad como el Rey de Reyes, ¿sí?, y el sacerdote, ¿sí?, eterno. La autoridad total para poder redimir a toda la creación, a toda la humanidad, hermanos. Y me refiero a toda la humanidad de aquellos que creen estas dos cosas de las que hemos estado hablando: que Jesús es el Cristo y que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Para todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, es el ungido de Jehová. Y ese fue el día que dejó de ser solamente Jesús, el hijo de María, del carpintero, de qué sé yo. Ese día se convirtió en Jesús, el Cristo, el ungido, o Jesucristo. De ahí que a nuestro Señor Jesús le digamos Jesucristo, porque es una composición, ¿sí?, de Jesús y Cristo. Porque Jesús, dice San Juan, es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Gloria al Señor Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que cada vez que hable con el Señor Jesús, dígale que usted cree que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Jehová. Porque Él fue el que recibió la autoridad para poder hacernos libres a usted y a mí de la muerte eterna. Y muerte eterna no significa irte al infierno, significa pasar una eternidad sin Dios.
lejos de Dios. Eso es la muerte eterna. El que recibió visiblemente nuestro Señor Jesús la unción directamente del Padre, con toda la autoridad para rescatar nuestra alma de una eternidad sin Él. A Él sea toda la gloria, hermanos. A nuestro Señor Jesús, al Cristo que murió y resucitó, y que pasaremos una eternidad con Él, porque Él nos abrió el camino, porque Él volvió a ganar lo que nosotros perdimos en nuestros pecados, cosa que vamos a hablar la próxima ocasión, porque ahorita solamente vimos que Jesús es el Cristo. Y tremenda cosa, hermanos. Yo quiero que esto, yo espero que esto, hermano, llene su alma, como llena mi alma. Llene su vida, porque es la palabra de Dios. Y darnos cuenta que no estamos creyendo en un hombre solamente que existió, que vivió, sino que estamos creyendo en alguien que es el Hijo de Dios, pero que también es el ungido de Jehová. Y fue ungido para recibir esa autorización de comenzar la obra de redención. Para comenzar, ¿sí?, lo que por una eternidad en el pasada, se había planeado para redimir tu vida, tu alma y mi vida, mi alma. Para redimirnos. Y la causa de que usted y yo estemos hoy aquí es por el Cristo, es por el ungido. Y a Él sea toda la gloria por toda la eternidad, hermanos. Y Dios nos permita y nos ayude a pasar una eternidad alabando y adorando a ese Jesús, el Cristo. Y este día, hermanos, yo te invito, ¿sí?, a que medites en esto. Solamente hemos visto uno de los dos fundamentos. Si Dios lo permite, dentro de 15 días, si Él tiene a bien, si es su voluntad, seguiremos con el punto 2, porque el próximo domingo es el aniversario y vamos a recibir a nuestro hermano Carlos Telles, que va a traer la ministración de la palabra de Dios. Él viene de Tijuana exclusivamente a estar con nosotros. Le invité para que él viniera a ministrarnos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en 15 días, si Dios lo permite, guarde esto en su corazón, hermano. Lea estos versículos y vea cómo son el fundamento, y deben de ser el fundamento de nuestra vida. Puede haber muchos Jesús, pero solamente hay un Cristo y no va a haber otro jamás. Y ese Cristo, ese Jesucristo, cumplió todos los requisitos, y vamos a ver cosas bien tremendas también, si Dios lo permite, cuando hablemos de que debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque parece algo muy fácil, pero usted y yo vamos a caminar juntos en esto, en la palabra de Dios, y darnos cuenta de lo tremendo que es la palabra de Dios y de lo que implica, la profundidad que tiene, y darnos cuenta si realmente estamos creyendo, ¿sí?, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios verdaderamente. A Él sea toda la gloria por siempre. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Y por qué no adorar a nuestro Señor Jesucristo? Quiero pedir a los músicos si pueden pasar. Hermano, hermana, ahí en tu lugar, tú que te vas a quedar ahí en tu lugar. Y los músicos también que están aquí, que van a pasar aquí al frente.
adoremos al Señor Jesús, porque Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, Él es el ungido de Jehová. Y sabe que Él merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración. Él merece que levantemos nuestras manos y que le prediquemos a la demás gente que no solamente es Jesús, que es Jesús, el Cristo. Comencemos con este entendimiento, hermano. Yo espero que Dios haya hablado a su corazón en esto, porque esto es algo que si el Señor Jesucristo bendijo a Pedro por haber creído eso, hermano, ¿sí? Créame que usted también lo va a bendecir, si usted también lo cree. ¿Cuántos lo creemos? Levante su mano y permanezca con su mano arriba y dígale al Señor: Jesús, mi Señor, yo creo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Jehová. Yo lo creo con todo mi corazón. Y te agradezco tanto que en aquel día tú recibiste la unción del Padre visiblemente. Y el universo fue testigo de esa unción al descender el Espíritu Santo sobre de ti. Pero tú, Señor, dijiste que todo lo que el Padre te ha dado nos haces partícipe de eso. Es por eso que también tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cómo no hemos de creer en ti? ¿Cómo no hemos de glorificarte, Señor? Si tú cumpliste todo, si en ti se cumplió todo lo que estaba escrito, hoy no tenemos otra cosa más que darte alabanza a ti. Agnus Dei, ¿se lo sabe? Agnus Dei. Levanta tus manos y si tú quieres hincarte aquí en tu lugar o lo que tú quieras hacer, mira, no le pidas nada a Dios, solamente exalta al Rey de Reyes, porque Él fue ungido ese día como el Rey de Reyes y Él es el Rey de nuestra vida. Y dile: tú eres mi Rey, Señor Jesús, tú eres el Cristo. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz al Cordero de Dios, porque Él es santo. Tú eres Rey porque fuiste ungido, Señor. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios, Espíritu Santo, Padre de la gloria. Tú eres nuestro Dios. Adora al Rey de Reyes, adórale. Dios quiere llenar corazones este día. Dios quiere llenar vidas que hace mucho no te sienten. Dios quiere derramar esa unción en tu vida. Aleluya, Él es santo. Tú eres, Señor
precisamente por la obra de redención que tú hiciste. Porque tú pagaste el precio, Señor, de nuestro error, de nuestros pecados, de nuestros delitos. Santo, 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 santo eres tu Señor. Santo, Rey de Reyes. Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Fuera de ti, Señor, no queremos nada ni a nadie. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás tocando a aquel que vino a buscarte. Que hoy, Señor, porque hoy tú estás aquí, que tu presencia, Señor, se deja sentir en el corazón, Padre, de los que te buscan. Aleluya. Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti toda gloria, a ti toda adoración. Te pertenecemos a ti, Señor. Aleluya, porque tú nos compraste en la cruz a precio de sangre. Gracias, Señor. Toda la gloria es